Buenas tardes, mis hermanos, ¿cómo están esta tarde? ¿Cómo se encuentran? Bendecidos, amén. Con mucha calor, alguito, ¿verdad? Pero también calor humano, y eso es muy importante. Fíjense que, antes de comenzar, hermanos, fíjense que su servidor en algún tiempo estuvo en algunas iglesias. Hablo de iglesias, hablo de local como tal, porque saben que la iglesia somos nosotros, ¿verdad? Pero estuve en algunas iglesias donde había mucho aire acondicionado y todo muy padre, pero créanme que no sentía precisamente eso que les acabo de decir, ese calor humano que yo siento aquí, y sobre todo esa palabra de Dios limpia, pura, que redarguye, y eso es algo que no va siempre con un lujo. Amén. Y eso es lo que hay que buscar en una iglesia. Decían por ahí, no busques la iglesia que está más cerca de tu casa, sino busca la iglesia que está más cerca de Dios. Y en mi caso aplicó las dos cosas. Pero bueno, gloria a Dios. Pues hoy me tocó como siempre digo, la enorme responsabilidad de compartir esta tarde siguiendo con el estudio de Segunda de Corintios. Y la verdad que sí me la puso muy difícil el pastor esta semana, porque no es lo mismo predicar un tema libre que predicar el libro que sigue, ¿verdad? Y de repente vemos varios temas y hay que juntarlos, y luego pues algunos saben que también pues transmito los miércoles, así que fue una semana de mucho estudio, y eso es bueno porque nos sirvió para meternos todavía más de lleno a estudiar la palabra. Así que esta tarde vamos a continuar, mis hermanos, con el estudio que llevamos en Segunda de Corintios, en el capítulo 4, y la semana pasada el hermano Alejandro terminó en el versículo 6, así que por lo tanto vamos a continuar en el versículo 7. Para los que son nuevos y para los que nos visitan, les comentamos también, por si gustan, allá atrás tenemos agua, lo digo por el calor, con mucha confianza pueden agarrar, ahí están los vasos, está el agua. Entonces vamos a leer Segunda de Corintios 4, 7, y esta tarde nos vamos a terminar hasta el 18. Vamos a leerlo, si ya lo tienen, de manera alterna. Voy a comenzar en el versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén. Pues eso es lo que vamos a estudiar esta tarde, mis hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde por permitirnos estar aquí reunidos, Padre, como hermanos, como hijos tuyos, Padre, para escuchar lo que tú tienes para nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo
nos hable, nos redarguya y quite de nosotros aquello que no te agrade para hacernos cada día más agradables a ti, Señor. Te doy gracias, Padre, por la vida de cada una de las personas aquí presentes, y sabemos que tú nunca obras por casualidad y que tienes un propósito para que cada una de ellas esta tarde esté aquí, Señor. Te pido, Señor, usa tú mi boca y mi lengua para que seas tú el que hable, Señor, y no ninguno de mis sentimientos, Señor, sino palabra tuya, Padre. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues vamos a comenzar, hermanos. El tema de esta tarde se llama vasos de barro y está basado en estas citas que acabamos de leer de 2 de Corintios 4, del 7 al 18. Y en estas semanas, los días jueves, hemos estado estudiando, hermanos, esta segunda carta a los Corintios. Y esta carta, hermanos, es una carta biográfica del apóstol Pablo. Esto significa que él está hablando en esta carta de su testimonio de vida, de lo que él está viviendo, de lo que él está pasando. En esta carta él nos cuenta cómo le está yendo a él en este momento de su vida, ¿sí? De sus experiencias que él está pasando. Y en este momento de la historia, lo que estamos leyendo ahorita, la iglesia de ese pueblo, la iglesia de Corinto, está siendo atacada por falsos maestros. Y vamos a ponerle así, unos llamados superapóstoles, como los que todavía en el día de hoy por ahí hay, ¿verdad? Estos superapóstoles que tenían quizás mucha facilidad de palabras, si es cierto, pero había algo: ellos despreciaban, ellos no querían a Pablo, porque Pablo se apoyaba en el poder y en la gracia de Dios, algo que ellos no tenían. Estos querían desacreditar este ministerio que Pablo estaba levantando, y esta es la doctrina sana que él en ese momento estaba enseñando. Y esto, como les digo, es algo que sigue pasando tristemente en nuestros días con estos servidores llamados de la doctrina de la prosperidad, ¿verdad? Te dicen que no sigas quizás esa enseñanza porque es muy religiosa. Te dicen que tienes que ser pues más actual o más moderno, ¿verdad? Y porque pues, quizás son muy pasadas de moda, te llegan a decir algunos. Lo que Dios quiere es empoderarte. Lo que Dios quiere es que tú no tengas carencia económica, que tú seas un triunfador, que tú seas una princesa. Y todos, wow, y aplaudimos. Pero acá te dicen, arrepiéntete, pecador, y cambia tu forma de vivir. No, ahí no me gusta, ahí regañan. Yo voy allá donde me dicen que yo voy a ser millonario. Ahí me gusta ir ahí. Y esas iglesias, hermanos, están abarrotadas, porque ese es el falso cristianismo que existe hoy. Y aquí estaba algo muy similar a esto que estamos viviendo hoy. También hemos estado aprendiendo mucho del apóstol Pablo, que en lo personal, obviamente después de Jesús, es uno de los personajes que a mí en lo personal me han enseñado mucho en la palabra. Hemos aprendido hasta aquí de su amor, hemos aprendido de su carácter, que eso es muy importante. Y hoy, en lo particular, vamos a aprender de su humildad. Y la humildad, mis hermanos, es una característica que nosotros como hijos de Dios, todos deberíamos o debemos de tener. Humildad. Al final del versículo 6 que leía el hermano Alejandro la semana pasada, Pablo habla con respecto a que fue Dios quien resplandeció en nuestros corazones para que nosotros pudiéramos conocer a nuestro Señor Jesucristo. Pablo está ahora hablando de la bendición que es tener a Cristo. ¿Cuántos aquí creen que es una bendición tener a Cristo en tu vida? Amén. También hablaba de la bendición que es conocerlo, pero sobre todo, hermanos míos, de la bendición que es vivirlo, que es algo muy diferente. Y vamos a empezar con 2 de Corintios 4, pero vamos a empezar solamente en el versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de ¿quién, hermanos? ¿Y no de quién? Y no de nosotros,
Aquí hay una primera palabra. ¿Cuál es? La primera palabra de la cita. Pero, dice, pero tenemos este tesoro. Este tesoro que es, ¿saben qué es? La gloria de Dios. La gloria del ministerio de Cristo. Y para los que no sepan, ministerio significa servicio. La gloria de Dios, la gloria de servirle a Cristo. Y hermanos, ¿ustedes creen que haya algo más valioso que ver la gloria de Dios? Miren, hermanos, no sé si a alguno le ha tocado, yo creo que aquí todos, espero, yo creo, vivimos en Acapulco. Todos hemos llegado a ver la puesta del sol en pie de la cuesta. Y se ve hermoso. Los que han tenido la oportunidad de viajar, ir a ver una cascada, simplemente un paisaje hermoso de la naturaleza, decimos, quedamos a veces hasta impresionados de lo hermoso que se puede llegar a ver. Pero hay muchas cosas que Dios ha hecho en la naturaleza que te quedas, como dicen por ahí, de a seis, ¿verdad? Pero hermanos, nada de esto es comparado con la hermosura de la gloria de Dios. Nada de esto se compara. Yo no sé si hay aquí personas que recuerden ese momento en que Dios llegó a tu vida, ese momento en que Dios te tocó, ese momento en que quizás algunos lloramos, pero no lloramos de tristeza, lloramos de una alegría que no se puede comparar. Es algo tan hermoso. La gloria de Dios, hermanos, es la que nos transforma, porque Dios nos concedió el ministerio de servirle. Tú y yo estamos para alcanzar almas para Cristo. Dios nos ha dado esa oportunidad y quizás muchos no la estamos aprovechando. Vivimos tan enfocados en las cosas de la vida que a veces perdemos la vista del tesoro más grande, que es poder servir en anunciar las buenas nuevas del Señor. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu tesoro más grande? ¿Tu cuenta en el banco es tu tesoro más grande? ¿Tu carro? ¿Esa casa que tanto te costó comprar o que tanto te costó remodelar? ¿Tus hijos son tu tesoro más grande? ¿Tu esposo o tu esposa? ¿Qué es tu tesoro más grande? Hermanos, la gloria de Dios es un gran tesoro y está en nosotros, llamados aquí en esta cita, vasos de barro. El origen del ser humano, como sabemos, es que fue hecho del polvo de la tierra. Y por lo tanto, tú y yo somos frágiles. Aunque a veces parezcamos duros, y así como ustedes me ven aquí de fuerte, de musculoso, somos frágiles. No somos muy resistibles. Y en esos tiempos que estamos hablando, los vasos de barro en particular, hermanos, y por eso me gusta lo que hace Pablo en señalarnos como vasos de barro, eran los vasos de menos valor, los más baratos, pues, lo más corriente, como dicen por ahí, y se rompían muy fácilmente, por eso eran baratos. La gloria de Dios, si te preguntaran en qué la pondrías, yo diría en un vaso de oro, pero Cristo la puso en nosotros, en esos vasos de barro frágiles. Somos frágiles, somos seres prescindibles, somos seres comunes y corrientes, ordinarios, irreemplazables. Hoy estoy aquí y si yo me voy, el pastor va a encontrar a otra persona que esté aquí. Nadie es como que para que se acabe la obra de Cristo. La obra sigue. Para que la excelencia de ese poder sea de Dios y no de nosotros, para que lo valioso no sea el envase, sino lo que hay en el envase. Eso es lo que nos hace valiosos. Dios dice, la gloria no la voy a poner en algo que desvíe la atención. Somos tan frágiles, en un segundo,
cuando de repente te das cuenta que te hackearon tu cuenta del banco y te quedaste en ceros y se perdió esos millones que había en la cuenta, ¿verdad? Somos tan frágiles que en un segundo podemos morir. Tu estado de ánimo. Ahorita puedes estar contento y si te dicen, ¿qué crees? Acaba de morir tu madre, tu padre, tu hijo. Así se fue la alegría de tu estado de ánimo. Tu matrimonio. Nuestra vida entera, hermanos, es un vaso frágil. Pablo no se considera la gran cosa. Entiende quién es delante del Señor. Y nosotros también debemos entender quiénes somos delante del Señor. Somos como el polvo, como la neblina. Pero muchas veces nos llegamos a creer mucho por nuestra inteligencia, porque somos fuertes, porque somos sabios en nuestra propia sabiduría. Y por la ropa que traigo, yo traigo una ropa de marca, tú no, yo soy más que tú. Eso a veces nos hace sentirnos más que otras personas. Y hermanos, no somos nosotros, es lo que Dios ha puesto en nosotros. Nosotros no somos lo importante. A veces creemos que Dios nos necesita incluso. Si usted, como le decía hace rato, decide no servirle a Dios, Dios va a levantar a otra persona. Dios no está necesitando de ningún ser humano, mis hermanos. No nos creamos tan importantes. No somos nada. Vamos a ir a Romanos. Me voy a salir tantito de este libro. Y vamos a ir a Romanos 12, versículo 3. Romanos 12, versículo 3. Dice la palabra del Señor. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Que no tengamos más concepto de nosotros de lo que realmente somos. Cuando somos humildes y reconocemos que somos, entonces nos encontramos en una muy buena posición, ahí sí, para que Dios nos use. Porque Dios, acuérdense, resiste a los soberbios, pero da gracia ¿a quién? A los humildes. ¿A qué personas puede usar Dios? ¿Ustedes saben a qué personas puede usar Dios? Amén. A aquellas que están vacías de sí mismos. Es que yo soy, y es que yo he estudiado, ¿no? Y es que yo me he preparado, y es que yo sé cantar, y es que yo sé orar. A los humildes, hermanos. Necesitamos estar vacíos de nosotros mismos para que Dios pueda venir a llenarnos. Para que la excelencia del poder, o sea, su grandeza, pueda brillar en nosotros. Porque cuando Dios usa a alguien que se quedaba borracho, Él se glorifica. Cuando Dios usa a alguien que se drogaba, Él se glorifica. No somos nosotros, hermanos. Es la gloria de Dios en nosotros. Y cuando el mundo te ve sirviéndole a Dios, la gloria, hermanos, se la lleva Él y no nosotros. Porque yo no sé si alguno de ustedes, alguien les ha dicho, y mira que eras, y ahora eres cristiano, y ahora predicas. Si yo te vi borracho, y tú puedas decir, es que no soy yo, es Dios, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Segunda de Corintios 4, y vamos ahora a leer 8 y 9. Que estamos
¿Qué dice, hermanos, esa palabra? Atribulados. Está hablando Pablo, ¿eh? Y quien te diga, es que cuando tú aceptes a Cristo y te vuelvas cristiano, no, hombre, no vas a tener problemas. Ahora sí, tu vida va a ser feliz, vas a ser un hombre y una mujer exitoso y no tendrás problemas porque Dios está contigo. No, hombre, dile mentira. Si el que escribió casi el Nuevo Testamento me está diciendo que estuvo atribulado, ¿cómo no voy a estar yo atribulado? Que estamos atribulados, y dice Pablo todavía para ponerle la cereza al pastel, ¿verdad, pastor? En todo, pero mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Estamos como el boxeador que ya lo están y ya mero se cae y todavía se cae y le cuentan 7, 8 y se levanta todavía otra vez. Así estamos. Ahí vamos golpeados con todos los moretones de la vida, pero estamos de pie. ¿Cuántos golpes te ha dado la vida? Y mira, aquí estás. No puedo decir fresco como una lechuga porque hace calor, pero aquí estás. Amén. Aquí vemos muchos contrastes, hermano. Muchos contrastes en esta palabra, pero recuerden, somos vasos de barro, sensibles y frágiles. No somos vasos de titanio, esos que soportan altas temperaturas, pero sí somos de barro. Y entonces, si somos de barro, ¿por qué no estamos destruidos? Si el barro, me estás diciendo que el vaso de barro se rompía muy fácilmente. Bueno, tú y yo, hermano, no estamos destruidos por la excelencia del poder de la gloria de Dios. Todavía estamos de pie, pero no desmayados. Porque si dependiera de nosotros, hermanos, si dependiera de nosotros, sin duda alguna, ya estuviéramos estrellados. ¿Cómo es que no has desmayado? Porque la excelencia del poder no viene de mí. El poder es de Dios y su gloria está en nosotros. Amén. Podremos, mejor dicho, estar al borde de la derrota, pero no derrotados, como dice Pablo. Perseguidos, nos quieren cazar, y no hablo de cazar de matrimonio, nos quieren cazar así como el del rifle, el que va a cazar animales. Y los enemigos sin duda nos buscan también cuando le servimos al Señor. Para que también, por si dices, y si yo le empiezo a servir al Señor, ya nadie me va a atacar. Hermano, viene lo peor y agárrate, pero estás con Dios y eso es lo importante. Cuando le servimos al Señor llegan los ataques, hermanos. Pablo está aquí dando su testimonio de lo que él está viviendo. Y yo te pregunto esta tarde, ¿qué pruebas has tenido que tú puedas decir? No sé cómo salí, pero salí. Yo creo que todos aquí, por lo menos una vez, hemos tenido una que dices, la verdad, ni yo me lo explico. Y si no te lo explicas, hermano, ¿sabes por qué? Es porque fue Dios. Fue la gloria de Dios en ti. Te faltaba trabajo, mandabas cientos de solicitudes y te decían, luego le vamos a hablar para una entrevista. Y llegabas a la entrevista, usted cubre muy bien el perfil, nosotros le hablamos. Y no llegaba nada. En mi caso, tuvimos un accidente de auto con mi esposa. Y apenas le mostraba a mi esposa las fotos a unos amigos y decían, ¿cómo salieron vivos de este accidente? ¿Cuántas veces no hemos conocido, si no es que lo hemos vivido, a alguien que se enfermó y el doctor te dijo, ya no hay mucho que hacer? Y hoy lo puedes ver vivo. ¿En qué momentos se muestra nuestra fragilidad? En los momentos de tribulación, cuando hay problemas. Aquí comienza diciendo, estamos atribulados, dice Pablo. Y esto es sufrir la presión o cómo nos ponen estas circunstancias a ti y a mí. Todas las personas que han servido a Dios, hermanos, todas han sufrido tribulación.
Recordemos todo lo que vivieron los apóstoles, cómo murieron. Y miren lo que dice Pablo. Vamos a ir ahora a 2 de Corintios, pero al capítulo 11, y vamos a leer los versículos del 23 al 28. Y fíjense bien, pongan mucha atención en esto, porque esto va a hablar mucho más de lo que yo les pueda decir esta tarde, ¿eh? Dice, ¿son ministros de Cristo? Está preguntando, ¿son ministros de Cristo? Y aquí yo creo que algunos diríamos, sí, yo soy ministro de Cristo. Y habla como si estuviera loco Pablo, ¿no? De repente. Yo más, dice él, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Se perdió en el mar, hermanos. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos. Peligro de ladrones. Peligro de los de mi nación. Peligro de los gentiles. Peligros en la ciudad. Peligros en el desierto. Peligros en el mar. Peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, además de otras cosas. Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y de repente nosotros decimos, ay, pastor, es que ya mi esposo ya me regañó de que yo vaya a la iglesia, ya no voy a ir. Ay, pastor, es que iba a ir hoy al servicio y ¿qué cree? Me dolía un poquito la cabeza, me sentía mal. No, imagínense que nos pasara la mitad, no digo todo, la mitad de lo que le pasó a Pablo, ya no estuviéramos aquí. Así se los digo, yo no sé, incluso me incluyo. ¿Cómo estaríamos nosotros con estas dificultades que acabamos de leer? ¿Cómo estaríamos? Expuestos a la muerte todo tiempo. Todo tiempo. ¿Estaríamos predicando? ¿Estaríamos escribiendo cartas a las iglesias? Porque Pablo es lo que estaba haciendo. Con todo esto que le estaba pasando, él estaba predicando y él estaba escribiendo cartas. Todavía tenía tiempo de escribirle cartas a las iglesias. Oye, acabo de pasar hambre, me acaban de asaltar, me acaban de golpear, me acabo de perder en el mar, me acaban de azotar la espalda. Voy a escribirle cartas a las iglesias. Todavía tenía eso este hombre. Imagínense. Nosotros alabamos a Dios cuando estamos en un problema fuerte. Cuando tienes un problema, ¿qué haces primero? ¿Pones alabanzas en tu casa? ¿Te pones a orar? ¿O primero lloras, le hablas a tu cuñado, a tu suegro, le cuentas el problema, te desahogas y en 2 o 3 días, como es jueves, el domingo que vaya a la iglesia voy a orar por mi problema? O peor, pastor, ¿puede orar por mí? Porque a mí me da flojera. Yo no digo que está mal hablarle al pastor. Lo que digo es que dejamos a Dios para lo último. Venimos a la iglesia en esos momentos de tribulación. Venimos. No, ¿sabes qué? Hoy no hay que ir a la iglesia porque tenemos que ver lo del problema pues está fuerte, hay que ir a ver cómo está esto. Ya el domingo que viene vamos. Pablo, hermanos, era un misionero que llevaba el evangelio, pero también, aquí dice, hay misioneros, entre comillas, que persiguen a los mismos misioneros. Quieren hacer todo lo que esté a su alcance para dañarnos. Y apenas yo le comentaba algo al pastor, a veces cuando predicas
No falta también quien te critique. A mí me han criticado, por ejemplo, en las redes sociales. Hasta falso maestro me han dicho. De entrada le iba a decir, no soy ni maestro, de entrada, pero bueno. A mi esposa una vez predicaba hace tiempo también temas para las mujeres y le dijeron, quiero recordar la palabra exacta. Sí, pues, pero era, ¿cómo te atreves a predicar con esa blusa? Porque se le veía el cuello. Se le veía el cuello, hermano. No, querían que se tapara hasta acá. Entonces, nos perseguimos a nosotros mismos. Te van a perseguir. Si le vas a servir a Dios, te van a perseguir. Vas a ser señalado. Vas a ser criticado. Juan 15, versículo 18. No te preocupes, Jesús nos lo advirtió aquí. ¿Ya lo tenemos? Juan 15, 18. Si el mundo, ¿qué dice? Os aborrece, o sea, si el mundo te desprecia, si el mundo te señala, si el mundo te critica, si el mundo te deja de hablar, si el mundo te odia, sabed que a mí, dice Jesús, me ha aborrecido antes que a vosotros. Si señalaron a Jesús, si criticaron a Jesús, si le dijeron falso maestro a Jesús, si lo mataron, ¿qué podemos esperar tú y yo? Te llegarán a aborrecer incluso aquellos que un día llamaste amigos. Yo cuando no era cristiano, hermanos, tenía más amigos que los que tengo ahora, muchos. Y como decía, voltea y ve, ¿y dónde están tus amigos? Se han ido. Incluso se alejarán de ti, tu propia familia. Pero abusados, si nosotros, hermanos, y esto es algo muy importante, no estamos siendo perseguidos por nadie, es porque el mundo nos ama. Es porque el mundo está feliz con nosotros. ¿Y eso por qué pasaría? ¿Por qué el mundo estará feliz conmigo? Porque andas igual que ellos. Porque no les hablas de la palabra. Entonces, si eres perseguido, gloria a Dios. Porque algo estás haciendo bien. Pero si no lo eres, preocúpate y ocúpate. Cuando tú empiezas a hacer luz, te estás empezando a enfrentar a Satanás y a sus huestes de maldad. Si tú estás haciendo la voluntad de Dios, entonces ellos se levantarán en ataque contra nosotros. Así que no te sorprendas, Muchos en sus oraciones, a lo mejor algunos han llegado a escuchar, espero que no vino el hermano Alex, pero hay que decir, no en esta iglesia, en otras, dicen: Señor, gracias porque yo no estoy sufriendo persecución. Y eso, mis hermanos, está mal. Porque es como si estuvieras diciendo: Señor, gracias porque yo no vivo una vida lo suficientemente piadosa como para que me persigan. Señor, no me parezco mucho a ti, por eso es que no me están persiguiendo. Gracias. Hermanos, sufrir por causa de Cristo es una bendición. Fuimos llamados para eso. Y tranquilos, porque Dios no desampara a los que le sirven. ¿Cuántos nos hemos quedado sin comer? Algunos se nos nota más, a otros menos, pero no nos hemos quedado sin comer, ¿verdad? Dios te dará consolación, Dios te dará su fuerza, Dios te dará su respaldo. Y créeme, lo vas a sentir en tu vida. Y como dijo Pablo, derribados, pero no destruidos. Amén. A Pablo, hermanos, lo apedrearon. Y después de que lo apedrearon, entró a la ciudad y siguió predicando el evangelio. Si a ti te apedrean aquí en el Cricri, te regresas a tu casa. Es que el pastor dijo que te tocaba predicar hoy. No, dile al pastor, ya ve cómo traigo aquí la sangre, el pedradón que me aventaron ahí, que me dijeron: cristiano. No, ya me voy. Habla a la ambulancia o voy al seguro.
Dile al pastor que predique él, otro día vengo. Él entró a la ciudad y siguió predicando el evangelio. Yo creo que iba sangrado, por lo menos. El evangelio, ¿no? Entró a predicar el evangelio. ¿Qué haríamos nosotros después de algo así, hermanos? Hermanos, el poder no está en la vasija, sino es el poder que está en la vasija. Nosotros pensamos que valemos mucho, pero el valor es lo que está en nosotros, y ese es Cristo. Cuando nosotros oramos, Señor, y eso sí lo he oído, porque también yo lo he dicho, quiero ser como tú. ¿Sabes qué estamos diciendo? Para que lo analices y cuando lo digas mejor lo pienses bien. Señor, yo quiero morir si es necesario. Sé que voy a pasar aflicciones, sé que se van a burlar de mí, sé que me van a menospreciar, voy a sufrir rechazos por causa del mensaje de Cristo. La pregunta es, ¿tú y yo estamos dispuestos a eso? Porque ese es el costo, que quede claro. Pero ¿saben qué? Vale toda la pena. No me contesten, hermanos, pero quiero que se lleven solamente esta pregunta para reflexionar en sus casas. ¿Ustedes quieren servir a Jesús? Y les hablo a todos, con todo lo que ello implica. Los que lo hacen solo son personas que están dispuestas a sufrir y a morir por la causa de Cristo. Y si no estás dispuesto, hermano, no levantes la mano cuando el pastor diga, ¿quién quiere servirle a Dios? Vamos a regresar a 2 de Corintios, pero ahora vamos a ir al versículo, en el 4 seguimos, ahora vamos ya con el 10 y el 11. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Dice Pablo, llevando en el cuerpo, dice esta palabra. Yo sé que puedo morir en cualquier momento, hermanos. Y muchas veces dicen, no, a ti te falta mucho. Te acaban de hacer un estudio y no tienes ningún problema en la sangre, ¿no? Y resulta que salgo y me atropella un carro. Y resulta que la persona que tenía cáncer se curó. Y la gente decía, se va a morir primero él porque tiene cáncer, él está sano. ¿Quién te asegura a ti que mañana vas a estar vivo? ¿Vieron lo que pasó con la pipa en la escénica? De milagro se salvaron las personas del taxi. ¿Quién te dice que estaban enfermas? Nadie. Yo puedo morir en cualquier momento, y eso está diciendo Pablo. Sé que un día moriré. Llevo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestras vidas. Debemos decir, como lo dice Pablo, estoy entregado por completo con tal de que la gente encuentre la vida de Jesús. Y como lo dije hace rato, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Para que la vida de Cristo se manifieste en nuestra vida, en nuestra carne, Pablo nos está diciendo, mi vida no es lo que dicen los superapóstoles de los que estaban en Corinto. Ellos hablaban de todos sus logros. Es como cuando le dices, no sé si han oído por ahí a alguien, no quiero tirar pedradas, dice, este producto me ha hecho ganar mucho dinero. Gracias a que vendo este producto, yo viajo por todo el mundo. Me voy a convenciones, a Hawái, un ejemplo, ¿no? Otros dicen, desde que tomo este producto, no me enfermo, estoy sano. ¿Quieres ser así? Pregúntame cómo. ¿No? Pablo nos enseña a través de la palabra a aceptar, decir, mira, yo a veces estoy derribado, yo a veces estoy triste. Como, no sé si les ha tocado a alguien,
es cristiano y dice que se pone triste, entonces no tiene a Cristo. No, Pablo está diciendo que él lo vivió, que no te dé pena, que no te dé pena llorar. Y dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, está llorando. No, no, esa es mentira. No, estoy atribulado, tengo problemas, pero ¿saben qué? Donde voy, llevo la muerte de Cristo para que ustedes puedan recibir la vida de Cristo, decía Pablo. La vida es difícil, hermanos, todos enfermamos. Levante la mano, ¿quién no se ha enfermado nunca? No, pues no, nadie, ¿verdad? Todos pasamos procesos, pero el cristiano tiene algo diferente. Tiene algo diferente, y ese es un propósito para atravesar esas pruebas y una fuerza para vivir en esas pruebas. Pablo dice, toda esta prueba, esfuerzo, quizás es cierto que hasta no hablo bien, porque algunos dicen que Pablo medio tartamudeaba, no le caigo bien a todos, no soy millonario, pero tengo la muerte de Cristo para que en ti actúe la vida de Cristo. Sin duda, hermanos míos, siempre lo voy a decir, qué tamaño de cristiano era Pablo. Un gran ejemplo, sin duda. Y aquí nos dice, yo estoy listo para morir, pero mientras tenga vida, yo seguiré sirviendo a Jesús. Y eso es lo que tú y yo tenemos que decir. Así venga en silla de ruedas, yo quiero seguirle sirviendo a Jesús. Vamos al versículo 12. Segunda de Corintios 4:12. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros, ¿qué? La vida. La muerte actúa en nosotros. Entre más expuestos estaban ellos a la muerte de Jesús, entre más se entregaban y se sacrificaban por él, más experimentaban la vida de Cristo. Y en este sentido, ¿será bueno o malo que la muerte actúe en nosotros si es la muerte de Jesús? Pues no, ¿verdad? Sin duda es bueno. Por eso, la próxima vez que se te abra la oportunidad, y nos lo digo a nosotros, o sea, a todos nosotros, la próxima vez que se te abra la oportunidad de compartirle el evangelio a alguien, aunque no seas el adecuado, aunque te consideres que no te sabes toda la Biblia, como puede ser un lugar donde no hay ni un cristiano, una cárcel, un hospital, un colectivo, un camión, porque aquí es muy fácil hablarle al que tienes a un lado, muy fácil. ¿Qué vamos a hacer cuando estemos en esos lugares donde el único cristiano seas tú? Hay que ir y hacerlo. Ya basta de quedarnos callados. Ya basta de taparnos la boca. Ya basta de decir, te juro que sentí que tenía que orar por esa persona. Y luego, es que me dio pena. Y dije, ¿y qué tal si no le agrada? ¿Y qué tal si se enoja? ¿Cuántos no hemos escuchado ese pretexto? O a lo mejor lo hemos dicho. Y a veces estamos en un lugar donde el único cristiano eres tú, y en vez de que les hables de Cristo, terminas hablando igual que los que están ahí. En una ocasión, hermanos, les quiero platicar esto rapidito. Había un joven en la alabanza, en una iglesia, y en la alabanza tú lo veías pues y Señor, gracias Padre, gracias Señor, gloria a Dios, aleluya, Cristo vive, y cantaba y tocaba y hermano, voy a orar por ti, Dios, y decías, qué entregado es ese muchacho, no hombre, gloria a Dios por un joven más o menos como de la edad de Manuel, para que se den una idea. Y yo no sabía que ese muchacho iba al colegio donde estudiaba mi hija, y un día me tocó ir a la junta de padres de familia. Llego al patio de la escuela para ubicar dónde era el salón de mi hija, y sin querer lo veo a él, pero él no me ve a mí. Cuando yo me voy a acercar para saludarlo, hermanos, yo lo escuché hablando y dije, ese no es el que yo conozco.
Obviamente no les puedo decir aquí lo que estaba diciendo, pero no era un lenguaje de un joven cristiano. Entonces, ¿por qué engañamos? A Dios no lo engañamos. Engañas al pastor, engañas al hermano. A veces sí, fácil, pero a Dios no lo engañamos. A Dios no lo engañamos. En las personas que evangelizaban, estos apóstoles, actuaba la muerte de Jesús, porque ellos arriesgaban su vida por el evangelio. Pero a quienes les predicaban, experimentaban la vida de Jesús. Se rendían a Él. Pero para estas tareas, hermanos, tiene que haber personas, así se los digo, con coraje y con valentía. Tiene que ser alguien que el pastor diga: ¿quieres predicar el domingo? Sí, pastor. Yo no le contesté así, pero más o menos. Esto, hermanos, no es para gente miedosa, y cobardes. Tenemos que empezar con llevar el evangelio a los que están cerca de nosotros. Decimos: Señor, llévame a las naciones, yo quiero ir a África a predicar. No le predicas al vecino, no le predicas en tu trabajo al que se sienta a un lado tuyo. Yo no digo: es que ya le predicó y no viene. No, yo no digo que no lo has traído, porque eso no es tu tarea, eso es de Dios. Nosotros solamente ponemos la semilla. Pero queremos ir a predicar a África, a Europa, y no le predicamos a lo que tenemos cerca, hermanos. ¿Sí? Cuando lo venzamos ese temor, vamos a ver al Señor obrar en las personas para salvación. Y cuando los hermanos de palabra de vida empecemos a tener este valor, esta iglesia va a estar llena los martes, los jueves, los domingos, y el pastor me va a decir: ayúdame a buscar un local porque ya no cabe la gente en este local. Eso va a empezar a pasar. Y no es que porque lo esté decretando, es porque simplemente es una matemática lógica. Si aquí cada uno le predicara en la semana a 15 personas, y de las 15 te hiciera caso una, multiplícala por los que estamos aquí, ¿no? Digo, hoy le doy gracias a Dios porque nos visita Mari, nos visita mi hermana, mi amiguita Julia, tenemos otras hermanitas por ahí atrás. Pero tenemos que hacerlo siempre. Eso es lo que experimentó el apóstol Pablo, y ese es el ejemplo que nos dejó. Vamos al 13, segunda de Corintios 4, 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Subrayé mucho esas palabras. Creí, hablé, creemos y hablamos. Teniendo el mismo espíritu de fe, nosotros también creemos, por lo tanto también hablamos. Pablo aquí está haciendo referencia a la palabra, en específico al Salmo 116, versículo 10. Obviamente Pablo había estudiado la Biblia. Yo no te digo: ahora apréndetela, y si no te la aprendes no vayas a predicar. Pero sí, Pablo conocía las Escrituras. ¿Y cómo vamos nosotros también a evangelizar si no conocemos las Escrituras? ¿De qué Dios vamos a hablar? A ver, por ejemplo, que mi hermano, el pastor Daniel, no me conoce, y ahora le digo: pastor Daniel, hable usted de mí. ¿Y tú quién? De entrada, ¿cómo te llamas? Edgar. Bueno, yo les quiero hablar esta tarde de Edgar. Edgar le gusta. No va a saber nada, no me conoce. ¿Cómo podemos hablar de alguien a quien no conocemos? Y para conocer a Cristo tenemos que leer su palabra. Tenemos que leerla. Y el Salmo 116, 10, aquí está. Búsquenlo. Es lo que Pablo acaba de decir aquí. Dice, ¿ya lo tienen? Salmo 116, 10 es lo que Pablo acaba de decir en el 2 de Corintios 4, 13. Fíjense. Creí, por tanto, hablé, estando afligido en gran manera. Creí, por tanto, hablé. Es lo que él acaba de decir acá arriba. Qué importante es conocer la palabra y qué importante es tenerla de memoria.
¿sí? A veces, mis hermanos, nos conocemos más los nombres de los artistas de las telenovelas. A veces nos conocemos más el nombre de los futbolistas que una cita bíblica. Aquí Pablo demuestra una vez más que conocía la palabra. Y ese, hermanos, es y debe ser el deber de nosotros, los llamados cristianos. Cuando nosotros estamos afligidos o nos llegan las tribulaciones, ¿de dónde sacamos fuerzas? Estas palabras de Pablo en relación a este salmo nos dicen: creí y por eso hablo, porque lo he creído, lo sé, porque tengo fe en lo que Dios ha dicho. Tú y yo, hermano, no podemos ver el futuro, pero podemos leer lo que Dios dice de nuestro futuro. Y porque creo y porque tengo fe en la palabra. Vamos a ir al 14. Segunda de Corintios 4:14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. En otras palabras, un día nos vamos a volver a ver la cara ustedes y yo, aunque no les guste mucho la mía, porque vamos a estar presentes ante el trono del Señor. Estoy seguro de que hay una victoria final para los cristianos verdaderos, hermanos. Pablo está seguro de una victoria. Muchas veces, como hemos visto, lo quisieron matar. Pero así como hay un poder que resucitó a Jesús, así Cristo me resucitará a mí, dice Pablo. Hay una guerra que ya está ganada, por lo tanto, la victoria es segura. Vamos al versículo 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Pablo está seguro de su propósito y sabe que todo es temporal, excepto la gloria de Dios. Todo produce gloria para el Señor en las buenas y en las malas. Tenemos que ser agradecidos porque la gratitud glorifica al Señor. ¿Cómo podemos ser agradecidos en tiempo de tribulaciones? Quizás no te das cuenta ahorita, pero te vas a dar cuenta después. Le ponía el ejemplo a una amiga la semana pasada y le decía: es como cuando alguien dice: Señor, yo te pido por favor que yo mañana me vaya en ese barco que va a zarpar. Señor, si tú me amas, me vas a poner en ese barco. Señor, yo te he buscado, oro todos los días, voy a la iglesia porque yo quiero estar en ese barco, Señor. Y al otro día llega y el barco se le fue. Señor, tú no me amas. Señor, yo te obedecí. Señor, yo hice todo lo que me pediste. Así somos nosotros cuando ya estamos en el problema, cuando ya me dejó mi pareja, cuando me quedé sin trabajo, cuando estoy enfermo. Entonces tú no me amas. Yo te busco, yo te predico, yo te canto, yo toco, yo leo la Biblia, yo oro. ¿Tú no me amas? Se fue el barco. Y en 2 días lees: barco se hunde en alta mar, no hay sobrevivientes. Entonces te quedas callado. Y ahora sí dices: gloria a Dios, Señor, yo siempre creí que tú me ibas a salvar. O sea, Dios a veces sabe por qué no hace lo que tú y yo queremos. Dejemos de reprocharle al Señor. El Señor sabe y Él cuida a sus hijos. Él cuida a sus hijos. Que nosotros seamos los desobedientes es otra cosa. Es como cuando el niño se acerca y tú estás cocinando y le dices: no toques porque te puedes quemar. Y agarra y le das un maná. Le dolió. A veces duele, pero Dios lo hace para cuidarte. Y luego se voltea la mamá y va: ¡ay, me quemé! Y no es culpa de la mamá, es culpa del bebé, del niño que fue desobediente. Así nosotros nos quemamos cuando no obedecemos a Dios.
Vamos al 16, perdón. 16 y 17. Por tanto, ¿no qué? ¿Qué dice esa palabra? No desmayamos. Antes, aunque esté nuestro hombre exterior, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¡Wow! Vamos, como nos dice algo que sin duda algunos ya nos hemos dado cuenta de ello: el hombre exterior se va desgastando. Y pregúntenle a mis rodillas si no es cierto. Después de los 35 años, hermanos, ya nada es igual en nuestro físico. Ya las películas nos ven a nosotros, no nosotros a las películas, ¿verdad? Ya nada es igual por problemas, aflicciones, salen las canas, nos pintamos el pelo, nos duele el cuerpo, tenemos sueño a las 9. Algunos, no hablo por mí, Yo a las 9 todavía estoy listo como león. Mi esposa se está riendo, no sé por qué, pero bueno. Pero hermanos, el hombre interior, ese se va renovando. Ese, al contrario, va al revés. Ese se va haciendo más fuerte, más sabio, más pensante antes de hablar, antes de actuar. Sabe antes de contestar qué va a decir. Piensa, ¿me conviene o no me conviene ir, hablar, hacer? Eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Él está seguro de que las pruebas funcionan a favor. Las tribulaciones producen la gloria de Dios. Cuando un matrimonio es restaurado, cuando una persona agonizando se alivia, aquello que parecía imposible y Dios lo hace posible. ¿Cuáles eran las leves? Ojo, ¿escucharon esa palabra leve? ¿Sí la leyeron ahorita? ¿Cuáles eran las leves tribulaciones de Pablo? Fue despreciado por su familia. A los filipenses les dice que él ha perdido todo, y siempre digo, todo es todo. ¿Por amor a quién? A Cristo. Fue despreciado de su círculo social. Él se llevaba con todos los fariseos, era muy amigo de los fariseos, y cuando empieza a predicar a Cristo, los fariseos le dicen: yo a ti ni te conozco. Las iglesias que fundó ahora en este momento de la historia lo desprecian. Fue apedreado, fíjense nada más. Fue golpeado, fue náufrago. Y él dice una leve tribulación. Y a ti te da gripa y dices: Señor, ¿por qué me estás mandando esta tormenta tan fuerte en mi vida? Me estás derrumbando. Amor, quiero hacer mi testamento. Tómate un XL3 y ya, hombre, se te va a pasar. Pero Pablo dice esta leve tribulación. No compara nada con la gloria inmensa de predicar el evangelio y de servirle a un Dios vivo. Yo creo que esto nos tiene que dejar mucho aprendizaje, hermanos. Mucho aprendizaje. Estas fueron sus leves tribulaciones, y no estoy tratando de compararnos, porque Pablo no está presumiendo de entrada, y yo creo que no es algo de lo que algunos quieran presumir, como diciendo: aprendan de mí, vean todo lo que yo he sufrido, y tú deja de estarte quejando que no sufres lo que yo ya pasé. Sino que él dice que en todos los creyentes Dios ha hecho morar el mismo tesoro, la gloria de Dios. La misma sangre que compró al pastor Daniel es la misma sangre que compró al hermano Héctor, y es la misma sangre que compró a mi hermana Brenda. Es la misma sangre. Pablo nos dice: voltea y ve la cruz, y entonces te darás cuenta que comparado con eso,
estás viviendo una leve tribulación momentánea, porque sin duda, hermanos, vendrá un tiempo nuevo a lo que ahorita estés pasando. Vendrá un tiempo nuevo. Y esas tribulaciones no es que no duelan, duelen y bastante. Pero algo es seguro, hermano, hermana, no te van a destruir si estás con Dios. Vamos a ir al 18. Segunda de Corintios 4, 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son ¿qué? Temporales, pero las que no se ven son. Pablo dice, hay algo real que he visto que no se puede ver. Hay algo real. Es raro, pero está diciendo, a lo mejor no me vas a entender, pero dice, mira lo que no se ve. Mira lo que no se ve. ¿Y cómo lo vas a poder ver? La respuesta es con fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué otras cosas son las que se ven, pero que no debemos mirar? Esas sí se ven, pero no hay que mirarlas. Las riquezas del mundo, los placeres. ¿Y cuáles no son visibles? Las cosas del cielo, de Dios, esas que sí son eternas. Hermanos, no es nuestra gloria no desmayar, es la gloria de Dios. Y hay tres cosas que tú y yo podemos hacer. Número uno, ser un vaso limpio, renunciando a lo oculto, dice Pablo, lo que no es agradable a Dios. Necesitamos limpiarnos, sacar de nuestras vidas todo aquello que a Dios no le agrada. Número dos, ser un vaso vacío. Para que la gloria de Dios quepa en mí, no debo de estar lleno de mí mismo. Yo sé predicar, yo sé tocar el teclado, yo sé cantar. Lo que tú sepas, tu ego, quitarlo. Si estamos así, hermanos, no hay espacio para la gloria de Dios. Pablo en Filipenses dice, por amor a Él lo he perdido todo. Esa palabra la debemos de subrayar, todo. Lo he perdido todo y lo tengo por basura. Aparte dice, lo tengo por basura. Eso que ya perdió, lo tengo por basura. Es decir, no lo extraño. Un ejemplo, el que ha dejado la droga y ahora conoce a Cristo, si realmente vive en Cristo, no extraña la droga. No extrañas andar con muchas mujeres ahora que le eres fiel a tu esposa. Hermanos, nadie extraña a la basura. ¿O a poco usted, hermana Adriana, cuando tira la basura dice, ay, ya se va mi basura, cómo la quería, tan rico que olía mi basura, ya llegó el carretón, se la va a llevar? Nadie extraña la basura, todos queremos que se vaya. Entonces tendríamos que pensar todas las cosas que hice y que dejé por conocer a Cristo. Y analiza cada uno de los que estamos aquí, ¿qué has dejado por conocer a Cristo? ¿Las has tomado por basura? ¿Las extrañas o no las extrañas? Y número 3, ser un vaso disponible. Dios no te va a empujar a que le sirvas. Dios no te va a obligar a que le sirvas. Esa es una decisión personal. Y si eres disponible, ahora sí podremos decir, heme aquí, envíame a mí. Dios conoce cada cosa, hermanos, que tú y yo hemos vivido. A Él no lo vamos a engañar. Dios estaba ahí en ese momento más difícil de tu vida. Ahí estaba Dios. Dios está ahí cuando tú te despiertas cada mañana. Dios está ahí cuando tú sonríes.
pero por dentro quizás estás llorando, quizás estás atravesando una tormenta muy difícil, pero Dios está ahí. Un vaso de barro se rompe y con el calor se derrite. Sin embargo, Dios nos ha dado su gloria para sostenernos, y muchas veces va a golpear esa vasija de barro para que la gloria de Dios sea evidente. Para ganar la batalla, a veces esa vasija de barro se tendrá que romper, y entonces la luz saldrá. Los vasos de barro los moldean los alfareros, con sus manos les van dando forma. Tú y yo, hermano, hermana, tenemos que dejar que el gran alfarero nos siga moldeando. Duele, pero nos va dando forma y nos va formando a su imagen y semejanza. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por habernos hablado, Padre, a través de tu palabra. Perdónanos, Señor, en todo aquello que te hayamos fallado, en quejarnos quizás en situaciones que podríamos considerar graves y que realmente no lo son en comparación de aquellos grandes predicadores tuyos, Señor. Sí, queremos llegar a ser como ellos, pero quizás pocas veces hemos estado tan comprometidos a pagar el precio, Señor. Danos ese valor, danos ese coraje, danos esa sabiduría, pero sobre todo danos ese amor para poder llevar tu palabra, Señor. Guíanos, Padre, protégenos, y sabemos que somos esos vasos de barro frágiles, sensibles, y que muy fácilmente podemos rompernos, Señor. Pero también sabemos que estás con nosotros, Señor. Ayúdanos a no soltarnos de tu mano, Padre, en cada momento, en cada tribulación, Señor. Danos ese crecimiento que tú quieres con ello. Ayúdanos a aceptar tus no también, Señor. Porque como tu palabra dice, que se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor. Gracias, Señor, por permitirme ser quien lleve este mensaje en este día, Señor. Y te pido por cada uno de mis hermanos, Padre. Tú sabes lo que este mensaje pudo o puede hacer en la vida de cada uno de ellos, Padre. La gloria y la honra son para ti, Señor, hoy y siempre. Solamente soy este siervo inútil, Señor, que desea servirte. Danos ese sentir a cada uno de los que estamos aquí, y que esta iglesia, Padre, pueda seguir creciendo en almas, pero sobre todo, Señor, de manera espiritual. Haznos más sabios, haznos más sensibles, danos más amor para el prójimo, Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.